No puede ser que cada 5 años se nos lleven más de 20.000 millones de soles y con 20.000 millones de soles podemos sanear cinco departamentos. Podemos hacer hasta 3 autopistas gigantescas. Vamos a pasar a hablar sobre un tema importante cuando hablamos de las políticas públicas, de la política en general y la administración de los recursos del Estado, del presupuesto del Estado. Le damos la bienvenida a Marcos Ibaceta, adjunto de la lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo, que está conectado aquí en Radio Exitosa. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, buenas tardes, a su disposición. Muchas gracias. Ya la Defensoría del Pueblo ha advertido un incremento de 9% de casos de corrupción en el primer semestre del año. Por favor, explíquenos esta información. A ver, lo voy a explicar de una manera un poquito más amplia. Cuando hemos asumido el cargo y hemos llegado a la Defensoría del Pueblo, hemos revisado toda la información que teníamos sobre el tema corrupción. Lamentablemente no se ha trabajado mucho y solamente se han hecho análisis sobre marcos normativos, pero no sobre la eficacia de una lucha contra la corrupción. Hay un informe del 2016 en que se menciona que la corrupción se llevó 12.000 millones de soles. Y en el 2023 la Contraloría nos dijo que la corrupción sacó del erario público 23.000 millones de soles. Y ahora estamos viendo que los casos judiciales se incrementan en este semestre más allá del segundo semestre del año pasado. El tema es el siguiente, y se confunden las cosas. Las responsabilidades no se han definido bien, la estructura del sistema anticorrupción que tiene que ver con los controles, ¿no? Si vamos a hablar de anticorrupción, de indisciplina, desorden, eso tiene que ver con sistema de control. Entonces los sistemas de controles para estar vigilantes en la inversión que hace el Estado para brindar recursos públicos y que estos recursos sean satisfactorios para la población, en realidad todo el sistema ha sido mal concebido. Hemos dicho que se ha desquiciado y estamos inventando cosas, olvidando la lógica de la secuencia de inversión. Me explico. No puede ser que cada 5 años se nos lleven más de 20.000 millones de soles y con 20.000 millones de soles podemos sanear cinco departamentos. Podemos hacer hasta 3 autopistas gigantescas con 23.000 millones de construcción de colegios, infraestructura, servicios básicos de calidad, saneamiento, agua, desagüe, y esto crece. El interior del país siempre ha echado la culpa a Lima, pero resulta que donde hay una autoridad pública, una entidad que recibe recursos del Estado para brindar servicio a la población, también termina corrompiéndose y esto va hacia el infinito. Entonces, ¿para quién estamos produciendo? Y mire, ¿dónde está la distorsión? El gran responsable del control es el órgano de gestión y administración de una entidad. Porque si administra mal, el resultado para la población es negativo. Entonces la responsabilidad tiene que ir hacia la cabeza. Pero no estamos yendo hacia la cabeza, estamos yendo hacia los trabajadores subordinados. Y encima, dividiendo el control económico, administrativo, financiero, y le estamos endosando todo el trabajo de la Contraloría General de la República, pero que llega no a hacer un control previo, ni siquiera concurrente, sino que trabaja concurrente para que surja el control posterior. Pero el control posterior no nos sirve porque eso termina en un proceso judicial que demora siglos y la población lo que ve es impunidad. Así el es. Maltrato a la población es lo peor. Y entonces en la Defensoría lo que estamos haciendo con sus autoridades, gobernadores regionales, alcaldes, tras las rejas o muchos prófugos de la justicia. Si hablamos de cifras, por favor, señor Ibaceta, según la información que ha proporcionado la Defensoría del Pueblo, existen aproximadamente 6.294 casos de corrupción en el primer semestre del año. Así es. Pero estamos hablando de un resultado
de control posterior. Y eso es lo que nos asusta. Porque si ya se han producido robos, extracciones, exacciones del Estado, en el 2016 por 12.000 millones, en el 2023 por 23.000 millones de soles, y recién tenemos ahora casi 7.000 casos judicializados, de los cuales casi el 80% recién están en investigación preliminar. Así que imaginémonos, esto va a demorar 3, 4, 5, 6 años en ser resuelto. Pero nosotros vamos a estar esperando que llegue al Poder Judicial cuando el hecho está consumado. Si el hecho está consumado y el daño está producido, entonces la Defensoría lo que hemos tomado como decisión es hacer un reestudio de todo para proponer un rediseño de estructuras de control, pero que las plataformas informáticas del Ministerio de Economía, de las entidades, la plataforma informática de la Contraloría y la plataforma informática de OCE, tengan lenguaje amigable y estén a disposición de toda la población. Porque si no transparentamos, aquí se habla mucho de transparencia e integridad, pero ni tenemos transparencia ni tenemos integridad. Entonces es un trabajo que nos va a llevar cierto tiempo, pero sí tenemos que alertar a la población para que también coadyuve en el control social de resultados. Ahora, porque no hay otra alternativa. Casos, sobre esa cantidad de casos, 6.294, ¿se ha podido desglosar algunas regiones del país, algunas localidades donde exista mayor incidencia de casos de corrupción? Sí, comienza Lima siempre, La capital. después está Junín, Cusco, y los demás se distribuyen, pero no hay región que no tenga problema de corrupción. Y los sistemas de controles no llegan porque no tenemos tampoco una integración digital en el país. Hay obligaciones de dar cuenta, pero hay municipios que no tienen sistemas integrados digitales, no tienen software, no tienen nada. Entonces, la gobernabilidad no se puede hacer humo porque no construimos un sistema transparente de control con datos al día, porque ni siquiera se puede entrar a veces a la plataforma digital de economía y finanzas, y necesitamos algunos convenios para entrar a la plataforma de Contraloría. Y el de la OCE es menos amigable todavía. Y eso se ve visibilizado ante situaciones de emergencia, ¿no? Donde los gobiernos locales y regionales ni siquiera tienen actualizado una base de datos de cuál es la cantidad de población vulnerable. Dentro de esos casos ya mencionados, señor Ibaceta, ¿se ha podido también desglosar si los actos o investigaciones por casos de corrupción ocurren con mayor incidencia en los gobiernos locales o regionales? Más en los locales. No llega el control, es que en el país se ramifica tanto. En los regionales tampoco, no tienen una base digital y los sueldos que pagan son muy bajos, pero le pongo un ejemplo. Cuando se habla de Camisea, por ahí salió una noticia de que desde el tiempo de Camisea hasta ahora, Cusco habría recibido 30.000 millones de soles. Y la pregunta es, ¿qué se han hecho con los 30.000 millones de soles? No hay respuesta. Eso es grave. ¿Qué se hace con el canon minero, por ejemplo? Así es. Entonces se recibe mucho dinero, lo que nos produce cierto temor es que la reacción antiminera en realidad esté generando grupos que no van en defensa de los derechos de los comuneros, sino más bien grupos extorsivos, porque tenemos información extra proceso, pero que provienen de los mismos pueblos, que cada dirigente se ha venido enriqueciendo, y esa investigación no se hace. Entonces, no podemos seguir en este desorden, porque ¿cómo hablamos de gobernabilidad y gobernanza si cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esta frase y con estas cifras, 1.294 casos de corrupción que están en investigación en el primer trimestre del año, presentado por la Defensoría del Pueblo. Le agradecemos a nuestro invitado Marcos Ibaceta, adjunto de la lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo.